Bueno, como les mencioné anteriormente, es la segunda parte, es más corta y son las nuevas moléculas para el tratamiento de la obesidad. Se conoce esta nueva era como la era de los NuSH o los Nutrient Stimulated Hormones y vamos a empezar a hablar de los análogos duales de GLP-1/GIP. El programa que evalúa el primer análogo dual, que es el tirzepatide para el tratamiento de la obesidad, es el SURMOUNT-1, y este estudio o este programa busca evaluar eficacia y seguridad de tirzepatide semanal en participantes sin diabetes tipo 2, con obesidad o con sobrepeso y con comorbilidades relacionadas al peso corporal. Es un ensayo aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo. Es un estudio de fase 3, duró 72 semanas. Como recordarán, los estudios STEP para semaglutide inicialmente desarrollados para durar 68 semanas. Acá el N fueron 2.539 pacientes que fueron randomizados a tirzepatide 5, 10, 15 miligramos y placebo. Los objetivos del estudio primario fueron el porcentaje de pérdida de peso, el porcentaje de pacientes que perdieran más del 5% del peso corporal. Bueno, ¿qué es el tirzepatide? Esta molécula, por los que hacen diabetes, es una molécula ya conocida, es un péptido multifuncional diseñado a partir de la secuencia del HIP nativo y está modificado para unirse a ambos receptores del HIP y del GLP-1, tiene una vida media de 5 días, lo que permite una dosificación semanal. Y algo que es clave, que tiene una afinidad idéntica por el HIP nativo, pero es 5 veces menos afín al GLP-1. Esto se cree que justificaría en parte su sinergia en el efecto terapéutico y su mejor tolerancia a los efectos adversos gastrointestinales. Las características del tirzepatide en lo relacionado a fármaco antiobesidad lo podemos ver en este gráfico que nos permite ver cuáles son las funciones, cuál es el mecanismo de acción, bueno, de los análogos de GLP-1 que hemos visto anteriormente con todas las otras moléculas que son uniagonistas o monoagonistas. Estimulan a nivel del sistema nervioso central el núcleo arcuato relacionado con la activación de POMCART, aumentando la saciedad, inhibiendo o disminuyendo la ingesta. Fíjense que a nivel del sistema nervioso central, el agonista del HIP también disminuye la ingesta, pero no tiene este impacto en las náuseas. Así que se cree que esto es uno de los mecanismos, pero también tiene otros blancos diferentes. Por supuesto, es una incretina, por lo cual mejora la secreción de insulina y está relacionado con el mejor perfil antidiabético, pero actúa sobre el tejido adiposo, sobre el tejido adiposo subcutáneo, mejorando la insulinosensibilidad, mejorando su irrigación y su capacidad de almacenamiento de triglicéridos y reduciendo el perfil proinflamatorio de esta infiltración de células inflamatorias que tienen el tejido adiposo central. También tienen efectos sistémicos y a nivel, o está propuesto al menos, tiene impacto a nivel musculoesquelético. El SURMOUNT-1 es el primer estudio de fase 3 con tirzepatide en obesidad. Como les dije inicialmente, son estudios que duraron 72 semanas. Acá están todas las ramas, 5, 10 y 15 miligramos y placebo, lo cual requirió una titulación característica de estas familias de moléculas, 2.5, 5 miligramos el que se quedó ahí. El de 10 miligramos tuvo una titulación intermedia y el de 15 miligramos tuvo 2 titulaciones más. El objetivo primario siempre fue demostrar que TIRSE 10 y 15 una vez por semana son superiores a placebo en pérdida de peso a 72 semanas. Y fíjense que después hubo un estudio que corrió, después vamos a verlo, de participantes que tenían prediabetes en el estudio, que en la aleatorización fueron estudiados a 176 semanas para detectar posibles diferencias en la progresión a diabetes tipo 2. Es decir, una vez que a las 72 semanas
los pacientes dejaron de recibir semaglutide, se los siguió estudiando, y de esta forma también permitió evaluar cuál era el impacto en la progresión o no progresión de prediabetes en personas que habían tenido prediabetes al inicio del estudio, así como también el peso corporal a largo plazo. Estos son los resultados del SURMOUNT-1. El porcentaje de pérdida de peso con 5 miligramos fue del 15%, ese es el piso de tirzepatide 5 miligramos. 19.5% de pérdida de peso con respecto al inicial en quienes recibieron 10 miligramos y 20.9% de pérdida de peso en los que recibieron 15 miligramos de tirzepatide comparados con placebo de 3.1% de pérdida de peso. Esta es la eficacia, aquí vemos las curvas también, el porcentaje en el cambio en el peso corporal semana tras semana. Fíjense que es más allá de la significancia estadística, son números impactantes. Y como segundo objetivo, recuerden que eran quienes perdieron más del 5% del peso corporal, más del 10 y más del 15. Acá se vio que entre el 85 y el 90% de la población estudiada que recibió tirzepatide perdió más del 5%, entre el 68.5 y 83 perdió más del 10%, hasta casi un 70% perdieron más del 15%, o sea, los números son muy significativos. Y hubo una población de los que se conocen como muy respondedores, que son los que pierden más del 20 al 25% del peso corporal. Así que estos son los resultados de estos resultados del análogo dual GLP-1/GIP en el estudio SURMOUNT-1. Y este es un concepto que quiero remarcar que aplica a todos los fármacos antiobesidad y de todas las moléculas. Existe heterogeneidad, este es uno de los estudios que lo demuestra, hay estudios para naltrexona bupropion, hay estudios para liraglutide, que demuestran la heterogeneidad en la respuesta a tirzepatide, como todas las otras terapias antiobesidad. ¿Qué significa? Hay pacientes respondedores, el respondedor por definición es el paciente que estando en dosis terapéutica pierde más del 5% del peso corporal, y hay pacientes no respondedores. Casi todos los individuos, de todas formas, en el protocolo del SURMOUNT-1 perdieron peso con tirzepatide de 10 y 15 miligramos. Pero cabe destacar que hay un subgrupo o una población que se la consideró no respondedora o menos respondedora, que son los que no perdieron peso o incluso ganaron peso. Existen múltiples hipótesis relacionadas con esto, con la epigenética, con la heterogeneidad. Es clave destacarlo esto porque cuando uno trabaja con personas con obesidad, no todos los pacientes responden de la misma manera. La obesidad, como saben, es una enfermedad crónica, recidivante y heterogénea. Y en esta heterogeneidad está también la respuesta a la farmacoterapia antiobesidad. Algo claramente destacable en este estudio, el SURMOUNT-1, es la mejoría cardiometabólica, está relacionada con el porcentaje de reducción, no solamente de masa grasa total, sino de masa grasa visceral o de grasa visceral. Se ha demostrado una reducción del perímetro de cintura o la circunferencia de cintura de casi 18.5 centímetros con tirzepatide de 15 miligramos, 17.7 con tirce 10 y 14 centímetros con tirce 5 miligramos, y es 3 veces mayor a la reducción de la masa grasa en estos estudios, y mejoría significativa en la masa grasa visceral. Un dato no menor que siempre se destaca en estos estudios es que es cierto que toda pérdida de peso tan significativa y a 72 semanas trae aparejado una pérdida de masa magra o una reducción en la masa magra que no consideran con impacto metabólico en el global porque está superada de alguna forma por la significancia de la pérdida de masa grasa predominio visceral. Otros parámetros a tener en cuenta, hemoglobina glicosilada, ya lo venían demostrando los estudios relacionados con tirzepatide en diabetes, mejoría de la tensión arterial sistólica y de la tensión arterial diastólica. Los participantes con tirzepatide del SURMOUNT-1, es decir, de los estudios diseñados para obesidad, han demostrado una reducción de una hemoglobina glicosilada del 0.5%, y este dato es maravilloso. El porcentaje de pacientes con prediabetes que revirtieron a normoglucemia fue mayor al 95% de la población estudiada. Más del 27% también tuvieron reducción en triglicéridos
y mejoría consistente en el panel lipídico completo, así como también mejoría en la tensión arterial. El resumen de la eficacia y de la seguridad del SURMOUNT-1 es que las 3 dosis de tirzepatide han demostrado una reducción sustancial, clínicamente significativa y sostenida en la reducción del peso corporal relacionado con placebo. Más del 63% de los pacientes alcanzaron un 20% de la reducción del peso corporal con tirzepatide. Todos los perfiles o los paneles cardiometabólicos mejoraron y el efecto adverso más frecuente dentro de estas familias de moléculas, ya sean, si se quiere, monoagonistas o agonistas duales, son los gastrointestinales. En el caso del tirzepatide, la mayoría de los efectos adversos fueron leves a moderados y siempre o mayormente ocurrieron, y esto lo destacan los protocolos, cuando ocurrió la titulación o el escalamiento inicial de dosis. El perfil de tolerabilidad y seguridad es consistente con todas las familias de moléculas también de los agonistas del receptor de GLP-1. Se los dejo como dato de color, esto es nuevo y esto es lo que está ongoing, son la familia de estudios o de trials SURMOUNT que existen para tirzepatide, obesidad. Tirzepatide está el que hemos demostrado que es solo obesidad, el SURMOUNT-2 que es obesidad y diabetes, SURMOUNT-3 que es mantenimiento de pérdida de peso, después tenemos su población china, el SURMOUNT-CN, el SURMOUNT-J en Japón. Y después existen para lo que es complicaciones correlacionadas a la obesidad, insuficiencia cardíaca, apnea obstructiva del sueño, NASH y enfermedad renal, así que tenemos un gran horizonte dentro de esta familia de estudios. Y este es lo que promete la industria o el laboratorio que está investigando esto en los años venideros, hacia dónde van a ir estos perfiles de trials o de protocolos de investigación para esta molécula. Cagrilitide semaglutide también es un análogo dual de otra familia de moléculas. El cagrilitide es un análogo de amilina y el semaglutide ya lo hemos evaluado. Hay estudios ongoing con respecto a esta familia o este nuevo análogo dual que estudian porcentaje de pérdida de peso y porcentaje de pacientes con más del 5 y más del 10% de pérdida del peso corporal. Fíjense que a 25 semanas el estudio de cagrilitide semaglutide demostró una pérdida de peso del 14.5 con respecto al placebo. Y en esto me quiero detener un momento, que es lo que se ha presentado recientemente, que son los multiagonistas, esta nueva era de fármacos antiobesidad multiagonistas, estimulados por hormonas estimuladas por nutrientes. Hemos hablado del GLP-1 HIP recientemente y ahora vamos al triple agonista GLP-1 HIP-glucagon en el Congreso Europeo de Obesidad del año 2023. Se presentaron estas nuevas moléculas, el orforglipron y el retatrutide. El orforglipron ha sido estudiado como un análogo de GLP-1 no peptídico en diferentes dosis. Tiene 2 ramas de estudio para diabetes y para obesidad. Y el estudio más reciente publicado fue en junio de 2023 del orforglipron, es una molécula difícil de pronunciar, en obesidad. Fíjense que esta es la primera rama de estudio en pacientes con diabetes. De todas formas, se estudiaron cambios en el peso corporal a 12 semanas de iniciada el tratamiento, cambios de la hemoglobina glicosilada a 12 semanas y cambio en el perfil de glucemia. Lo que demostró este resumen del estudio en fase 1B de esta molécula a 12 semanas es una reducción de la hemoglobina glicosilada en 1.8%, una reducción de la glucemia plasmática en ayunas de 54 miligramos decilitro y una reducción del peso corporal a 12 semanas del 6.6% del peso corporal. Este es el estudio al cual les hacía mención, publicado en el New England Journal of Medicine el 23 de junio del 2023, donde evalúa la eficacia, y la eficacia es el porcentaje de cambio de peso corporal a 36 semanas del orforglipron con respecto al placebo, y fíjense que a 36 semanas las distintas dosis de esta molécula han prometido un descenso de peso entre el 9.4 y el 14.7% de pérdida de peso corporal.
Y la otra molécula recientemente traída en el Congreso Europeo 2023 es el retatrutide, un análogo triple HIP-GLP-1 glucagon, es un péptido derivado del HIP con triple agonismo. Esto le confiere ciertas ventajas a las ya mencionadas por el HIP y el GLP-1. El glucagón tiene acción sobre el sistema nervioso central, estimulando o aumentando el gasto energético en reposo y actuando sobre la regulación del apetito, actúa a nivel de la secreción de insulina, retrasa el vaciamiento gástrico y también tiene impacto a nivel del hígado, mejorando el perfil metabólico, aumenta la glucogenólisis y aumenta la gluconeogénesis. Esta molécula también ha generado gran impacto en lo que es cambio en el peso corporal, cambio en la hemoglobina glicosilada y en el perfil lipídico de la población estudiada, quedando demostrado a 12 semanas que el tratamiento con retatrutide resultó en una reducción del peso corporal del 10.3% a 12 semanas, una reducción de la hemoglobina glicosilada hasta un 1.9% y una reducción dentro del panel lipídico muy significativa del LDL, con una reducción del 31% con respecto al grupo placebo. Los cambios del peso es dosis dependiente, esto se los remarco, y este 10.3% a 12 semanas equivalía a 8.6 kilos del peso corporal. 31% de la reducción lipídica. Y también, la misma semana que publicaron orforglipron, publicó New England Journal of Medicine el tratamiento para la obesidad de este triple agonista del receptor, este retatrutide, un estudio de fase 2, y demostró a 48 semanas una pérdida de peso corporal con respecto al placebo de 24.2% en su dosis más alta, relacionado con 2.1 del grupo placebo. Los grupos intermedios, 8.7, 16.3 y el más significativo, como les mencioné, 24.2. Con esto quiero decirles que inicialmente teníamos cambios terapéuticos del estilo de vida y empezaron los fármacos saliendo de estos cuadros de suspensión, de seguridad del paciente y de los que fueron retirados del mercado, cada vez a ser más efectivos. Históricamente, el tratamiento más eficaz fue la cirugía metabólica y bariátrica, que por lo menos la propuesta con el seguimiento a más de 20 años era un porcentaje de pérdida de peso que es más del 50% del exceso o un mantenimiento de una pérdida de peso de más del 20%. Hoy en día este gap, esta brecha entre fármacos y cirugía bariátrica se están acercando notablemente. Un semaglutide que promete una pérdida de peso a través de los STEP del 17%, tirzepatide con Surmount del 22% de pérdida de peso, así que se van acercando las terapias y fíjense la secuenciación lo que permite hacer. Finalmente, recordar esto, los tratamientos eficaces van a la biología de la enfermedad y no van solo al peso corporal. Nuestros blancos de acción son el cerebro, son el tejido adiposo, páncreas, tracto gastrointestinal y músculo. Ahí es donde nuevamente surge esta nueva generación de moléculas tan potentes, tan efectivas y por lo que vienen dando los perfiles de seguridad también tan seguras. Recordar que el fármaco antiobesidad ideal, como se los mencioné en la clase anterior, tiene que cumplir con una serie de requisitos, que pueda ser una pérdida de peso considerable, es decir, significativa y sostenible en el tiempo, que venga de la mano con reducción del riesgo cardiovascular, reducción de las comorbilidades, vacío del potencial de abuso, cosa que ocurría con las primeras generaciones que han sido sacadas del mercado, y vacío del potencial de taquifilaxia. Esto es como lo llaman, traducido en el inglés, las 5C que debe cumplir cualquier fármaco antiobesidad para que efectivamente trate una enfermedad crónica, heterogénea, recidivante y altamente prevalente. Finalmente, la medicina de precisión, que es lo que sabemos en obesidad. El tratamiento de la obesidad tiene que ser adaptado al paciente, tiene que ser personalizado, un solo talle, no le entran a todos los pacientes.
existe vasta evidencia donde uno puede sinergiar, puede potenciar, puede combinar y puede secuenciar para darle la mejor estrategia terapéutica al paciente. Con esto finalizo la clase, les agradezco muchísimo su atención y quedo atenta para las dudas que tengan o para interactuar con ustedes.